Prefiero no usar el micrófono porque si no la cámara de video cuando estoy usando el micrófono. Sí, les voy a pedir, tengo muchos años de docencia, pero eso no implica que uno no corrija ciertos problemas como hablar rápido. Así que si hablo muy rápido o si no me escuchan en algún momento, por favor me avisan, ¿sí? Les agradezco. Y si no me escuchan bien, uso el micrófono. Okay. Muy bien, entonces ahora sí, directo al grano para abreviar. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por invitarme a presentar los resultados de esta investigación. Jorge, sobre todo, que fue el que se me acercó para ofrecerme la oportunidad y bueno, y todo el grupo de geopolítica. El tema de la investigación de hoy es parte de la intención que yo tengo es divulgar lo que descubrí en esa investigación sobre Maldonado. Brevemente, es esclavos y esclavitud en Maldonado. No es una historia de la esclavitud, es un estudio sobre cuál era la situación de los esclavos y la esclavitud en Maldonado en un periodo específico de la historia de nuestra ciudad. Es un periodo que por varias razones es clave, pero también tiene que ver con las fuentes más ricas que encontré como para entrar a la verdadera historia de la esclavitud. Hay padrones del siglo XVIII que solamente computan el número de esclavos, pero ya entrando en 1820 ya tenemos más detalles de números en cada familia, tenemos el número en 1836, tenemos datos de los nombres de cada uno de sus esclavos, si eran solteros, si eran casados, etcétera, con lo cual se puede elaborar gráficas de la vida cotidiana. Como les decía, eso es parte de la razón por la cual está centrado en ese periodo. También, al centrarme en Maldonado, pude hacer un estudio más exhaustivo que se hubiera ampliado el área. ¿Por qué? Porque entre los datos del padrón y los datos del censo, ingresé básicamente 2.200 nombres, 2.300 nombres de personas. El censo tiene todos los nombres de las personas, el padrón tiene los nombres de los jefes de familia con el número de personas que vivían. Hubiera sido imposible hacerlo en un área regional más grande, pero me dio un conocimiento más agudo de nuestra ciudad. Jorge. Esto es, que le agradezco a Jorge, para que tengan una idea, no es una historia de la esclavitud, pero esto es importante para que tengan idea de cómo se movía el tráfico. Se calcula que el tráfico durante el comercio esclavista, entre 10 y 12 millones de personas fueron trasladadas a la fuerza desde África para acá. Eso sin contar todos los esclavos que a su vez nacieron, hijos de esclavos y que se mantuvieron en esclavitud debido al régimen. Y Uruguay fue uno de los países que aplicó ese sistema. En este caso, la mayoría llegaban de la zona del Congo, de Angola, Mozambique, que es el personaje de hacer de Joaquín Artigas también. Pero básicamente la mayoría de los que están registrados en los que hay datos de ellos llegaron de esta zona. La siguiente. Esto es, lo que tengo acá es mayormente las ilustraciones que están en la investigación y por las dudas que algunos tengan dudas de qué es lo que pueden llegar a ver, las traje para aquí. Esta es Felipa Correa. Cuando trabajé en esto fue la foto, la única que conseguí de la supuesta última esclava viva en la época. Esta foto fue tomada en el año 1909 en Argentina. Ella era argentina, se la considera la última quizá esclava argentina. Había nacido en esclavitud y falleció un año después. Luego, trabajando en la investigación, ustedes pueden ver la expresión de ella, digo, más allá del peso de los años, ella transmite todo lo que fue el sufrimiento de esta mujer que nació, digo, víctima del sometimiento, y toda su vida transcurrió de esa manera. Una vez liberados, los esclavos no tuvieron una vida feliz. Obviamente, digo, quedaron muchos en banda, en los peores trabajos, muchos se vieron forzados a vivir con las mismas familias porque no tenían dónde vivir, y la discriminación y el desprecio continuó. La situación no cambió. Eso ocurrió aquí como ocurrió en los demás países. Jorge. Continuando con la investigación, después de haber presentado este ensayo al concurso de la Intendencia, descubrí esta imagen en mis investigaciones de posiblemente una de las últimas esclavas vivas, o ex esclavas, para ser más correctos, que se llamaba Carmen Merle. Le atribuían 105 años de edad en este momento, ella vivía en Minas. Esto fue publicado en la revista Rojo y Blanco, de Montevideo, pero que tenía difusión nacional. Ahora, la expresión de ella es completamente diferente, pero no porque la vida de Carmen haya sido distinta, sino porque la foto en este caso fue tomada en estudio. Y como se acostumbraba en la época, el fotógrafo le daba las indicaciones de lo que hacer. Está reclinada en una pose descuidada, como podía haber sido una perfecta dueña de casa, con un telón de fondo, que eran telones pintados para recrear la idea de jardines.
Entonces, lo que puede haber sido la vida de ella está desmentido por el fondo y la pose. Uno tiene que conocer la realidad de la esclavitud para entender lo que puede haber sido la vida de Carmen hasta ese momento. Nació en el siglo XVIII, es la época de la esclavitud colonial, y ella va a pasar por todos los periodos, la ley de libertad de vientres, la abolición del tráfico, el regreso de la esclavitud cruda con el movimiento de la gente a la ley, etcétera, etcétera. La otra imagen que encontré, que me pareció de interés incluirla, a pesar de que ya estaba pasada la investigación, es esta, porque revela varias realidades. Una es Tío Francisco. Él había sido esclavo, vivía en Rocha en el momento de este artículo, que es del año 1901. El nombre Tío, ustedes quizá muchos recuerden, si no todos ustedes recuerdan las historias del Tío Tom, la cabaña del Tío Tom, la famosa novela. El nombre del tío era un nombre que fue común en Estados Unidos, en Brasil, también en la lengua española, para referirse a los esclavos que vivían en la familia, los esclavos domésticos más que nada, pero también era en general, los que estaban más cerca de los miembros de la familia. Las razones para hacerlo son discutibles, pero la que es descartable es de que fueran realmente parte de la familia. Una de las posibles interpretaciones es la siguiente, los esclavos eran parte del mobiliario de la casa, eran la propiedad, eran algo intermedio entre un objeto inanimado y una persona. De esa forma los representaban en las imágenes como parte del decorado, por ejemplo. De esa forma la ley de esa forma él lo quiere cambiar por una casa, y él hace la negociación. Es decir, ustedes leen los avisos de la época y es claro, teniendo esta, para decir un ejemplo, vende un juego de cacerola a cambio de un esclavo niño o algo así. Excepto que los precios eran mucho más altos. Pero básicamente es la imagen que tiene. En el caso del tío, entonces, no significa que fueran amigos. Era una de las teorías es que lo hacían porque estaban en la casa todo el tiempo, las mascotas también, no lo olvidemos, es cruda la comparación, pero realmente es lo que se capta de los documentos. Y también porque facilitaba la crianza. Si los niños en la casa tienen un esclavo al que pueden dominar completamente, es más difícil que ellos lo puedan manejar en los primeros años. Pero el eso del tío los hace inspira cierto respeto, por lo menos en los primeros años. ¿Había un vínculo? Sí, había un vínculo, pero ese vínculo no evitaba que los vendieran, que los separaran las familias, y La cabaña Tío Tom, la novela, es un buen ejemplo de eso. Perdón, pero lo que tiene este artículo es lo siguiente, es 1901, ya pasaron, la abolición fue en 1842, ya pasaron, bastantes décadas, y el artículo dice que básicamente tiene piedad de este hombre, pero lo que dice es, como tantos otros de su desgraciada raza, y hasta ahí vamos bien por la conmiseración. La continuación es, desgraciada, sí, sobre la tierra, porque sin duda alguna, su escaso nivel intelectual la hace visiblemente refractaria a la civilización. Este es uno de los periódicos más ilustrados de Montevideo de la época, uno de los más modernos, y que tenía difusión nacional. Básicamente es como que hoy una revista de primera publicación dijera que la comunidad afrodescendiente es inferior intelectualmente, es incapaz de cultivarse. Eso hace que los prejuicios se perpetúen, que es una forma también de garantizar que no logren derechos ciertos grupos. La siguiente. Para tener una idea de cómo fue y dónde está Uruguay situado, es el primer país en abolir la esclavitud, es Haití. La rebelión de los esclavos constituye Napoleón abrió una revuelta, 1802, definitivamente ya no hay más. Viene Chile en el 23, que es el primer país americano que va a abolir la esclavitud. Luego tenemos las repúblicas de descendientes en México, las posesiones británicas, tráfico de esclavos en el espacio abierto, perdón, en las aguas internacionales, lo cual ayuda a que Uruguay, en algunos casos que hubo intentos de tener más tráfico, no se pudo porque Inglaterra estaba, la verdad es que porque Inglaterra fue el que más comerció en su época también.
Luego, entonces, sí tenemos Uruguay con dos fechas porque es la Guerra Grande y el país está dividido en dos gobiernos. 1842 es el gobierno colorado, 1846 es el gobierno blanco y de eso hablaremos después. Más tarde vienen el resto de los países que ustedes pueden ver debajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay, muy bien. La legislación, ¿cuál es la legislación? Porque todos hemos escuchado sobre la ley de la libertad de vientres. La ley de la libertad de vientres tiene dos partes, tiene dos momentos. Quizá muchos de ustedes no saben que la libertad de vientres fue decretada no en 1825, sino en el año 1813, cuando nosotros éramos una de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hubo ajustes y básicamente se comenzó a aplicar en el año 1814. Para eso era libertad de vientres. No abolía la esclavitud, pero significaba que los hijos de esclavos iban a ser libres. Desafortunadamente, para los esclavos de acá, en el año 17, o sea, entre el 17 y el 28, bueno, la invasión comienza antes, en el 16, pero básicamente el control de los portugueses acá, con la derrota de Artigas totalmente en el año 20, trae la legislación de Portugal, que era profundamente esclavista, fue el último país en América y la más cruel de las esclavitudes en América fue la brasileña. Eso dicho incluso por un profesor en Estados Unidos que se escandaliza, todos sabemos lo que fue la esclavitud de Estados Unidos y él decía que la de Brasil fue todavía peor. Y además fue la última en 1888. Entonces pasamos ese periodo, ahí Maldonado también, alguna gente de acá aprovecha el momento, aumentan los esclavos. Ustedes lo ven en comparación con lo que debería ser la legislación y no coincide exactamente, hay más gente de la que debería haber de esclavos nacidos en Brasil también. En el año 25, con la ley de la Florida, finalmente se decreta la abolición del tráfico. Y quiero leerles algo para ya ponernos en sintonía con el viejo argumento que es inadmisible de era otra época, porque ese argumento siempre se aplica al lado que nos pone incómodo. Cuando decimos era otra época, tenemos que pensar qué pensaban ellos. Y ellos sabían que era una aberración lo que estaban haciendo. El tráfico esclavista venía siendo denunciado desde hacía décadas. Los movimientos esclavistas ya tenían difusión. Por eso Chile termina siendo el primer país en abolir la esclavitud. Por eso las Provincias Unidas en el año 13 decretan la libertad de vientre. Nadie era inocente, todos sabían lo que estaban haciendo y además la mayoría de la población era católica. Yo sé que la Iglesia Católica no se pronunció al respecto, pero en los hechos, la verdad es que los mensajes que ellos recibían en cada sermón eran los mismos. Presentar la otra mejilla, no, pero claro, San Pablo también le dijo a un esclavo, vuélvete puntual. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que la cultura de la época, el argumento de fue otra época no funciona especialmente para la esclavitud. Por muchas razones que no creo que tengamos tiempo ahora de manejar, pero sí les voy a leer esta cita para que vean la mentalidad de ellos. La prohibición del tráfico y libertad de vientres es para evitar la monstruosa inconsecuencia que resultaría de que en los mismos pueblos que se proclaman y sostienen los derechos del hombre continuasen sujetos a la bárbara condición de esclavos, de siervos, los hijos de estos. O sea, ellos mismos sabían que era una bárbara condición de siervos el ser esclavo. Conclusión, todos los propietarios de esclavos de Maldonado que vinieron, que estaban en esa época, no es que, es lo que todo el mundo tiene, ¿por qué no lo vamos a tener? Y además hay un sentido común, lo que es el derecho natural, lo que es la sensibilidad normal que la humanidad ha tenido de por vida. Como les dije hace poco, uno de los argumentos es, cuando ustedes ven imágenes de Juana de Arco en la hoguera, no pueden decir, bueno, era la época, hay que entenderlos. No, era horrible para ellos, era horrible para nosotros, la esclavitud lo mismo. La esclavitud había decrecido y casi había desaparecido prácticamente de Europa hasta la llegada de Colón. Fue todo un movimiento de interés económico que promovió teorías racistas con formas de justificar esa persecución a todo el grupo de gente. Porque la esclavitud anterior no era necesariamente racista. Rápidamente, en el año 30 la Constitución vuelve a decir que la libertad de vientres y confirma la prohibición del tráfico de esclavos. En el año 32, a pesar de la convención constitucional, necesita dinero y firma contratos por el cual traen colonos, que en realidad son falsos colonos, es un tráfico clandestino que tuvo como parte de los protagonistas a Maldonado. Hubo 6 desembarcos, 2 de ellos llegaron a Maldonado. Accidentalmente, pero llegaron acá. La cuestión es violaba el contrato, fue un gran escándalo en la época que sí, espero tener tiempo de mencionarlo mejor. En el año 42 finalmente se da la abolición, pero tiene, como dicen en inglés, un catch, tiene una trampita. No fue la bondad del gobierno, precisaban armas. Entonces el artículo primero dice
se termina con la esclavitud. El artículo 2 dice, el gobierno destinará a los varones útiles que han sido esclavos, colonos o pupilos al servicio de las armas. Es la Guerra Grande. En el año 46, un poco después, Oribe lo que decide hacer es la emancipación. Demoran 4 años, pero la emancipación del gobierno del Cerrito es, por lo menos no tiene esa cláusula. Sin embargo, lo que desafortunadamente lo que se crean son mesas para distribución de actitudes y en los hechos funcionó para enrolar personas. Después de varias idas y venidas con otros problemas, porque la esclavitud esta es la fecha oficial del 42, pero ya vemos que hay bemoles, realmente continúan los problemas porque, por ejemplo, en el año 62, Brasil lo que hace es trae personas esclavas y con contratos de 15 años de trabajo. Entonces, obviamente, era una esclavitud encubierta, hasta que finalmente el gobierno lo prohíbe en el año 62. Otra cosa que hacían a veces en Brasil era raptaban afrodescendientes de la frontera, los llevaban a Brasil y los vendían como esclavos, aunque eran libres en Uruguay. Y un tercer caso, hubo alguna denuncia de que en algún caso, si una mujer estaba embarazada, afrodescendiente o africana, la llevaban al lado de Brasil, de modo que su hijo naciera esclavo. Esas aberraciones continuaron, por eso es que la esclavitud oficialmente terminó en el año 42, pero en los hechos no. En el año 88 Brasil termina con la esclavitud y ahí sí finalmente, básicamente, se acaba el problema. Por lo menos en la mayor parte, continúa el tema racista. En la zona de Rocha, hasta en los años 80, en algún proyecto que trabajé, había una señora que se supone que había nacido esclava, porque para el año 89 debía tener más de 100 años o alrededor de 100 años, supuestamente había nacido cuando todavía estaba vigente, había nacido de Brasil y se había trasladado. El padrón de 1820 es una de las fuentes principales para conocer la organización, cómo era la situación en Maldonado. Maldonado, ese padrón solamente da los jefes de hogar, no da los nombres de todas las personas de la familia, pero nos dice cuántos hijos y cuántas hijas. Ahora, es una sociedad patriarcal. En conclusión, las hijas no cuentan mucho, entonces solamente sabemos cuántas hijas había. Los hijos sí, porque pueden tomar las armas y pagar impuestos. Las hijas menos, pagan también, pero menos. Es más difícil que estén al frente de una casa. En conclusión, el padrón incluyó número de los hijos varones y sus edades, para saber si son mayores o no, pero las hijas solamente el número. Lo mismo con esclavos y esclavos, solamente le interesó cuántos había. En esa época Maldonado tenía 1.223 personas y el 33% eran esclavos. Eso significa que en Maldonado en la época, comparado con hoy, 1 de cada 3 personas que ustedes se encontraban era africana o afrodescendiente y además estaba esclavizada. Lo más sorprendente para mí cuando llegué a esto es que hice un cómputo de cuántas casas tenían, no solamente el número de personas, porque una persona podía tener más de 10 esclavos, como ocurría. El número de hogares, casi la mitad de los hogares de Maldonado tenían por lo menos un esclavo, el 41%. Digamos, cada 2 casas, la tercera tenía algún esclavo allí. Los montañeses, afortunadamente, no encontré que ninguno tuviera, pero no me fue tan bien con los otros. Pero son parientes. Maldonado Ciudad, exacto. El padrón también está, en algunos casos, chequeé los bordes, porque está Extramuros, está Ejido, está el partido de la Laguna y está el partido de los Ceibos. Hasta ahí llegaba más o menos. Después ya pasaba hasta los Ramos. Esta es mi mea culpa que hago con toda la comunidad. Que también me da derecho a criticar esta época porque son mis propios ascendientes. No necesito que me los disculpen diciendo, bueno, pero no. Yo hago el mea culpa porque sé que ellos tuvieron responsabilidad. Ella es Serafina Olivera, es mi tatarabuela. Estaba casada con aquel señor Isidoro Olivera, era cuñada, él era mi tío tatarabuelo, Leonardo Olivera. Todos ellos tenían esclavos. Antes de saber esto, antes de descubrirlo, yo tenía en el archivo familiar esta foto. En el año 1897, ella se la manda a su comadre, Braulia del Puerto de Olid, que también tenía ramas en San Carlos, era la viuda de un caudillo blanco, Bernardino Olid. Y siempre me apareció la imagen típica de la viejecita dulce y tierna, que es la abuelita. Pero resulta que la abuelita tenía esclavos, y ustedes se pueden imaginar que como propietaria de esclavos, ningún propietario de esclavos les decía, por favor, quédate a trabajar el resto de tu vida conmigo. Era obviamente esa era la fuerza de castigo, sometimiento y privaciones, y un lavado de cerebro de la crianza, porque siempre es mucho más, por eso era conveniente tener esclavos nacidos acá, porque, como decía Rousseau, no le pregunte sobre libertad al que nunca la conoció. Los traídos eran menos dóciles.
Pero obviamente, digo, en algún momento todo el mundo tiene el impulso de ser libre o de casarse o de no casarse, pero de trabajar en lo que ellos no tenían ningún tipo de libertad, dependían absolutamente en todo de lo que los patrones o los señores de la casa decidían. Él fue un gran libertador. ¿Recuerdan lo que hablé de la monstruosa con incongruencia de bla, 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 bla? Bueno, este señor fue uno de los que logró que se acabara con la monstruosa incongruencia de ser esclavos, como se decía en la época del Brasil, y sin embargo él nunca liberó a sus esclavos hasta donde yo lo rastreé. En 1836 él tenía su grupito de esclavos. Él luchó por la libertad de los demás, pero no de los, al menos no de los afrodescendientes. Vicente de León y Bernarda Morena son los más directos, son canarios, como muchos canarios, muchos inmigrantes. Una de las cosas que hicieron apenas tuvieron cierto capital, eran labradores, fue comprar esclavos. Hay dos Vicente de León, uno no tenía, el otro tenía. Tenía todas las esperanzas de que mi Vicente de León fuera el que no, pero ustedes conocen a Andrés de León, el director del Centro de Documentación Departamental, él viene del otro Vicente de León. Tuvo más suerte que yo. Exacto. El libro que está allá, perdón, Slaves in the Family, es un libro que fue inspiración para mí porque es un señor que investigó su familia, eran dueños, tenían esclavos en la familia, él rastreó, sacó a luz muchos trapos sucios y también rastreó qué pasó con los esclavos después. Es muy interesante la historia y un poco en cierto modo la tenía en mente cuando trabajé en esto. Siguiente. Esto era en Maldonado. ¿Cómo era la situación? Había mucha gente que tenía un esclavo, tenía dos, pero había un cierto grupo de la élite local o la élite, como ustedes quieran pronunciarlo. Estos son algunos de ellos. Tenía alrededor de 10 esclavos más o menos. Ángel Núñez fue un personaje muy ambiguo, fue patriota, fue artiguista primero, se pasó a los portugueses, quedó manchado para la historia. Vivió en Maldonado, había nacido en San Carlos, hijo de portugueses. Tenía muchas tierras, tenía mucho dinero y se había casado con María del Carmen Tort, que era hija de Petrona Tort. Si ustedes conocen la toponimia local, los cerros de Doña Petrona, los cerritos de Doña Petrona, los cerros de Seijo, son los que están entre el Peñasco y Marelli. Esos cerros se llamaban de Doña Petrona porque Petrona Tort era la dueña de los campos. Luego los Seijos los compraron y fueron cerros de Seijo. La cuestión es que tanto ella, que era una de las mujeres más ricas de Maldonado, como estos señores eran dueños de más de 10 esclavos, o alrededor de 10 o más de 10. En el caso de Ángel Núñez, lo que hace es aprovechar la invasión lusitana, los portugueses ocupan, la legislación favorece traer esclavos, y él lo que hace es pide permiso para traer 7 negritos bozales de 9 o 10 años. Ahora, ustedes probablemente son padres, o son tíos, o son abuelos. Imagínense que alguien va o le secuestran a sus criaturas de 6 o 7 años, las meten con grilletes en un barco, se las llevan al otro lado del Atlántico después de varios meses y sobreviven, las ponen a trabajar en la plantación, en este caso sería una chacra o una estancia de este señor. Por eso digo, cuando escucho argumentos, mira, otra época, hay que ponerse en lugar de lo que pasaba ahí. ¿Por qué se llaman bozales? Bozales, eso es un término, gracias por preguntarlo. Bozales significaba, se aplicaba a los esclavos recién llegados al país. Pero esa palabra solamente se aplicaba a los esclavos traídos de África, que en ese momento era el único tipo de esclavitud que había. Los esclavos traídos de África o nacidos hijos de afrodescendientes. Los que recién llegaban eran bozales, pero la palabra en sí era prejuiciosa. Lo mismo, imagínense que alguien los secuestra a ustedes, sobre todo si son niñas, pero también a jóvenes, que eran la mano productiva, alguien los agarra, los mete en un barco y ustedes se desembarcan después de estar en condiciones inhumanas en Japón. Ustedes no saben qué es Japón, simplemente no entienden, ven una cultura que es desconocida, el clima es completamente diferente porque estaban básicamente desnudos, el idioma es inentendible y a fuerza de palo la gente espera que ustedes entiendan el idioma. Si les dicen coman, agarren esto. Conclusión, ustedes no entienden. Conclusión, para los japoneses, ustedes son estúpidos. Y es lo que hicieron con la palabra bozal. Si ustedes van hoy día al diccionario de la Real Académica, bozal dice, persona esclava traída de África, simple, idiota, necio, hasta el día de hoy. Y hubo una época en que España aplicó esa palabra a la gente de las provincias de España. El prejuicio está en el lenguaje también. Ángela García de Ibáñez, las mujeres no se salvan, eso está bien, tener su buena cantidad de esclavos como Petrona, Alberto Camino, este señor, si algún día van al cementerio van a ver la placa, la lápida es una de las más antiguas que tiene Maldonado porque es del viejo cementerio de la costa. Juan Machado también fue alcalde y también fue comerciante, y Francisco Aguilar, el señor honrado en nuestra calle, honrado en Montevideo, que para mí es una persona a la que menos aprecio le tengo. Tiene demasiadas manchas en su historial.
Vamos para, pero no me da para contarles toda la historia de Francisco Aguilar y por qué no le tengo simpatía, pero sí lo que tiene que ver con la esclavitud. Él era el mayor comerciante, perdón, propietario de esclavos, tenía 19. Acá ven, acá tienen Aguilar y sus esclavos. Todos estos son los de 16 hombres y 3 mujeres. Todos llevan el apellido Aguilar porque la marca de propiedad de la época era darle el apellido. Los bautizaban, típicamente los bautizaban, porque la iglesia insistía en eso también, y les ponían el nombre del apellido. Era una forma de indicar, y esa forma a mí me permite rastrear, saber quién era, hacer un seguimiento. Desafortunadamente hubo gente, pero sí, la posición eclesiástica al respecto fue bastante ambigua y no llegó acá, al menos no tuvo el impacto de prohibir o controlar. A nivel del Vaticano se discute exactamente qué es lo que pasó. En los hechos está porque el Evangelio, hay esclavitud en el Evangelio. Entonces, volviendo a la historia que nos interesa ahora, este es Aguilar. Aguilar también estuvo muy involucrado en otras formas. En el caso de los falsos colonos, uno de los empresarios, cuando el gobierno cancela el tráfico clandestino, los empresarios le hacen un juicio al Estado por la pérdida que tuvieron. O sea, cometían una violación constitucional, la violación de derechos humanos, pero a ellos les interesaba recuperar el dinero. Hicieron juicio y uno de sus representantes fue Francisco Aguilar. En otro caso se escapó un par de esclavos, y el propietario dijo: si los encuentran en Paysandú, vayan a Juan Pérez; si los encuentran en Entre Ríos, vayan a Martín Gómez; si los encuentran en Maldonado, hablen con Francisco Aguilar. Obviamente él estaba empapado del comercio y por esa razón, por esa razón, digo, es que choca la buena reputación que tiene. Él fue representante por Maldonado, alcalde ordinario, todas las biografías de él normalmente son apologéticas. Era un gran personaje, excepto otros revisionistas menos involucrados con la historia local. Ana Frega, que es la actual decana de la Facultad de Humanidades, historiadora de historia del Uruguay, lo llama, como debería ser, traficante de esclavos, el mayor traficante de esclavos que tuvo Maldonado. Tuvo mucha riqueza, tuvo muchas quintas, pero quien trabajaba esas quintas no era Aguilar, eran los esclavos. Y murió como senador de la República. Uno de los casos, pues él además donaba parte de su sueldo, era tan generoso que donaba parte de sus sueldos públicos. Por eso choca la historia de Ana Gasken o Ana Gándara. Ana Gándara es una historia que sacó primero de luz, por lo menos en total, Alfredo Chiosi, un historiador local, que ustedes conocerán, era profesor de literatura. Sí. Ana Gasken era una muchacha que, para ser breve la historia de ella, Aguilar la compró en las Islas Canarias cuando tenía 12 años de edad. Este es un retrato ficticio, homenaje del correo, digo ficticio porque en realidad el color de piel, los documentos dicen, era un poquito más claro. Pero la historia es la misma y el hecho es el homenaje de padre. La cuestión es que Ana en algún momento quiso comprar su libertad, para hacer la historia breve. Quiso comprar su libertad y Aguilar no estaba contento con la idea. Los esclavos, si conseguían el dinero porque alguien los ayudaba o porque algunos patrones permitían que el día libre hicieran algún trabajito, después de muchos años a veces conseguían el dinero. Ella quería recuperar su libertad. Aguilar fue renuente. Acuden a Artigas y Artigas lo decide que sí, que tiene que hacer. Pero Aguilar todavía dice que no. ¿Por qué? Recuerden, es el señor generoso que donaba su dinero público de su salario. Porque le dice a Ana: yo te compré en Canarias al peso de Canarias. El peso de acá, de la provincia oriental, vale menos, así que a mí no me conviene. El precio final es tanto. Vuelven a las cartas y Artigas básicamente le dice: acá se acabó, se paga el precio, como valen los 300 pesos acá. Por esa razón, es una de las razones por las cuales no le tengo simpatía a Francisco Aguilar. O sea, lo de la generosidad era muy relativo. Pero es uno de los grandes personajes de la época que ya tendré oportunidad de estudiar. Las otras cuestiones que encontré fue lo que llaman la liberalidad mal entendida. Por ejemplo, había gente muy devota que quería contribuir para salvar el alma con la construcción de la iglesia de San Carlos. Es una de las obras típicas de la piedad religiosa y es muy loable, excepto que este señor no quiso contribuir trabajando él para la iglesia. Su contribución fue mandar un esclavo para que hiciera el trabajo y de esa forma él iba a tener menos días en el purgatorio. Este es otro caso que es un poquito más chocante para mí por lo siguiente, porque lo he encontrado en más de un texto. Eso es una cita de un libro de historia que lo que hace es, lo incluye entre varias menciones, habla del patriotismo de este señor. Y este señor lo que hizo fue, quedó impuesto, es una carta que recibe otra persona y dice: quedó impuesto del donativo que usted hace de un esclavo para que, vendido, su importe se destina a beneficio de la biblioteca pública de la capital
y en la primera proporción lo haré presente a la excelentísima Junta. Explico de qué se trata. Es la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, y este señor lo que hace es dona un esclavo para que lo vendan y básicamente compren libros o paguen el presupuesto o pinten la biblioteca. No sé exactamente qué. Eso es inhumano no solamente por el concepto del esclavo, es decir, compra libros con un esclavo, si es eso, yo para simplificar y entender la idea digo libros, pero puede haber sido algo diferente para la biblioteca. Pero además es cruel por lo siguiente, los esclavos no solamente sufrían desarraigo cuando los sacaban de su entorno, no siempre hablaban la misma lengua, sino que una vez que estaban acá, si tenían suerte, podían formar una mínima comunidad con su entorno. Y este tipo de acciones los volvía a desarraigar y los mandaba a otro lugar. Por eso era difícil, la mayoría de ellos están solteros, era casi imposible formar familia. Este señor que está acá, los textos dicen patriota, es Manuel de Amenedo Montenegro, es el que construyó la iglesia de San Carlos, que también es otra cosa. Hace años, cuando era estudiante, leí un texto de Amenedo, hizo esto, y Amenedo dijo que es bueno, que construyó la iglesia de San Carlos con 6 esclavos, y era tan bueno, era tan patriota, 6 esclavos, y es la única mención. Pero son los esclavos los que lo hicieron. Acá no eran mejores. Encontré una partida de función del sacerdote Fonseca. Es muy curioso. En 1801 Maldonado empieza a construir su catedral, la actual catedral. Y dice, no me acuerdo el primer nombre, Juan de Fonseca, José de Fonseca, di sepultura a un esclavo de Juan Fonseca, fallecido en la fábrica de la iglesia. El esclavo murió mientras estaba construyendo la actual iglesia que tenemos nosotros. Como murió, no sé, pero pasan al olvido, porque los que están en las placas no son ellos. Siguiente. Bueno, esto es lo que se sabía, no eran inocentes. Este tipo de imágenes existían en la época. Además había relatos de gente que se había librado, había relatos, no eran ignorantes de la situación de cómo se llegaba a los esclavos. En la imagen original este niño tiene grilletes o cadenas, no estaban libres. Pero de esa forma, esos en África los llevaban hasta los puertos de embarque. Siguiente. Luego los hacinaban en estos barcos. Los barcos, las bodegas de los barcos normalmente no eran de este alto, eran más bajas, o sea, tenían que estar así, o acostados, porque era la forma de poner más gente ahí. Tenían doble, ahí está. Y luego los sacaban 1 o 2 veces al día para que caminaran y estirar las piernas, porque eran mercancía que tenía que llegar en buen estado. Igualmente ellos sabían que muchos iban a morir, por eso el contrato de los falsos colonos en Maldonado, el gobierno les da permiso para traer, creo que eran, no recuerdo, 450 y 150 más por los que se les van a morir en el camino. O sea, que no vayan a perder dinero, pueden capturar esto. Llegaban esas condiciones. Luego, esto es también de un alemán de Rugenda, que en la década del 20 y del 30 dibujó imágenes. Esto es de Brasil, que es el vecino. La gente sabía, como les digo, lo que se veía. No solamente lo veían acá. Nadie era ignorante de la realidad de la esclavitud. Esto es un castigo delante de otros esclavos. Se le están dando azotes. En la casa, castigo doméstico es la palabra. Siguiente. Y llegamos al censo estadístico. Ya pasaron 16 años. En parte, la ciudad perdió población por la revolución, hay 100 personas menos, es significativo para el tamaño de Maldonado. Los esclavos se redujeron a 22%, ya no hay tráfico, y tenemos supuestamente la ley de libertad de vientre, bajo. Sin embargo, el interés de las familias por tener esclavos no bajó, 40%. Y cuando ustedes van al interior, ustedes pueden ver, porque algunos de ellos los rastreé. Tenían, por ejemplo, en el año 20 tenían 4 esclavos, en el 36 tenían 2, tenían 3 y ahora tienen 1, pero mantenían los esclavos. La idiosincrasia en sí, la mentalidad no había cambiado tanto. Siguiente. El censo lo que sí permite es, gracias a que es muy detallado en información, permite establecer algunas evaluaciones o deducciones. Por ejemplo, el 60% de la población de Maldonado estaba en el rango de edad de los 0 a 24 años. De ellos, ustedes pueden ver cuál era la proporción de los esclavos. El 66% de los esclavos estaban en ese rango de edad. ¿Por qué? Es mayor que de los libres. ¿Por qué? Porque es la edad productiva de los esclavos. Y ustedes ven acá que hay, de la primera franja de los niños, de 16 a 23, son menos los esclavos que los niños. Eso por 2 razones. Una, por la libertad de vientres en parte, pero también porque no era productivo criar esclavos. Mucho gasto durante. Los esclavos empezaron a trabajar alrededor de los 8 años, 7, 8 años, 9. Entonces, mantenerlo y cuidarlo era un gasto extra. Por lo tanto, convenía comprar un niño ya a partir de los 8 años.
Luego, cuando pasamos a la puericia de 8 a 14 años, ustedes ven que hay un salto. Ahí ya el número de esclavos supera al de los libres. Y finalmente, en la adolescencia, la diferencia es notoria, porque es el pico de la edad productiva. A partir de entonces, cuando la edad productiva del esclavo empieza a variar, desciende, se estabiliza y finalmente el número de esclavos, ahí lo está tapando, en realidad es más alto, el número de esclavos en la vejez es inferior, por razones obvias. La expectativa de vida en la época era baja y mucho más para los esclavos. Ustedes dirán, quizá había libertos en el grupo aquel, por eso están ahí. No, no había libertos. No rastreé, no había ningún africano afrodescendiente en el grupo de los libres en esa franja de edad. No vivía ninguno, por lo menos registrado en el censo. Adelante. Esto es un documento de la ocupación. Los esclavos eran básicamente vale para todo. Había en el censo de todos los esclavos solamente 3 tenían profesión: carpintero, un zapatero y un sastre. El resto eran como este pasaporte que es de Maldonado. Dice que de hecho lo traje porque ustedes no habían tenido oportunidad, porque ese lo compré de parte de mi archivo personal. Si lo quieren, lo pueden hacer circular. Este es el documento que está ahí. Es un pasaporte que pide el jefe político de Maldonado en el año 37 para que un esclavo pueda llegar a Montevideo. En esa época la policía hacía controles. La profesión de él es simplemente esclavo, porque de esa forma permitía, el patrón podía, si alguien, lo que hacía con los esclavos no era que trabajaran solo para ellos, los alquilaban. A menudo lo hizo con los suyos también. No, perdón, en realidad una de las cosas que dice es que él no le sacó provecho de esa manera, que los frutos solo trabajar a la iglesia, me corrijo. Pero era común que los alquilaran para sacar un dinero. Entonces, la profesión de él es esclavo. O sea, nació en Guinea, o sea, toda la historia del secuestro, los billetes, probablemente él fue víctima de esto, casi seguramente. Y lo interesante esto es un permiso general. Dice, bueno, quedó ahí, acá se llega a ver. Dice, concedido permiso a Don, porque es un material impreso, y luego ponen el nombre. Pero como era esclavo, tacharon la letra D de Don, porque no es ni siquiera una persona, es algo intermedio. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos con el sistema electoral, que es, creo que era tantos cuartos, se conoce en el cómputo de población para los votos, el esclavo se computaba como tantos cuartos de personas. Vamos al siguiente. Sé que estamos contra reloj. Entonces, estos son algunos ejemplos de anuncios de la época, donde dice, se vende un negro apto para todo servicio. Básicamente vale todo. Se vende una negra de todo servicio. Y este uso de la palabra es lo que es una de las razones por las cuales la palabra negro es tan debatida. Yo entiendo que si un afrodescendiente puede preferir, está bien, pero la mayor parte de la comunidad afrodescendiente prefiere que, si no pertenece a la comunidad afrodescendiente, que no usemos la palabra negro, porque la palabra negro se usó para definirlos como esclavos y para insultarlos. Eso es parte del razonamiento de ellos y yo lo respeto. Si ellos vienen como en grupo y me dicen, cambiamos de posición, está bien. Como ustedes saben, viví mucho en Estados Unidos y siempre traté de ser muy cauteloso, incluso con la palabra black, que es negro, que mis amigos nunca digo afroamericanos, afroestadounidenses usaban, porque quiero ser respetuoso de lo que ellos consideran de las variaciones. Pero obviamente todo esto crea un prejuicio contra la palabra negro o negra. Más allá de que la usemos también como negrito, como estás negro, es otro contexto. ¿Siguiente? Perdón, ¿no quieres leer la última que es interesante? Perdón, sí. ¿Quieres leerla tú? No, yo alcanzo a leer acá. Se vende una negra, sana, fiel y sin vicios. O sea, eran las cualidades que tenía. Sabe planchar y cocinar, sí. Pero me gustó que es fiel y sana. Bueno, lo de sin vicios les voy a explicar porque está el caso de Raimunda. Ahora, a ver si llegamos al caso de Raimunda, les voy a explicar dónde viene. Pasa un poquito más directo al caso de Raimunda. Si me acordara dónde está sería mejor, pero bueno, okay. Vamos para atrás porque está muy adelante. No, igual voy a pasar rápido. El otro problema que tenía es las relaciones afectivas. Una vida social, una vida sexual y una vida afectiva estaban muy limitadas, estaban bajo el control, un poquito antes, control de los patrones. Lo que se sabe por la esclavitud es que estaban siempre expuestos al abuso sexual, y una de las formas de verlo es en el gran número de hijos naturales. En el caso del censo, lo que es revelador son los pardos. Los pardos es la palabra para los mulatos, hijos de blanco, o blanco, para usar los términos de época, blanco o moreno, o blanca morena. Pero todos estos niños, que es enorme, es el 20% de hice las estadísticas, son niños pardos esclavos.
son hijos de padre blanco y de madre morena. ¿Cómo sé? Porque la esclavitud la transmitía la mujer, la transmitía el hombre. Conclusión, lo más seguro es que sean hijos de violación, o por lo menos de cierto abuso que obviamente la mujer no tenía forma de evitar. Podían ser los dueños de casa, podía ser un amigo de la familia, porque es inconcebible pensar que eran relaciones que pasaban bien. Puedo salir con tu esclava, obviamente eso era inadmisible, y no había matrimonios entre, había algún matrimonio con indígenas, pero había algún par de matrimonio con alguna mulata luego, pero siempre el hombre con la mujer, nunca iba a ser con esas limitaciones. Estos en general además todos eran solteros, eran todos hijos naturales. Y en el caso que ustedes ven acá, saquen sus conclusiones. No tengo pruebas de ADN para confirmarlo, pero hay que deducir en la historia. En este caso es una viuda que vive con su hijo de 35 años soltero. Él se va a casar unos años después. En la familia vive también una hija y el resto tenemos un total de 3, 4, 5, 6 esclavos en la familia. Todos llevan el mismo apellido, hasta ahí no hay ningún problema. Lo que me pareció llamativo es que son todos orientales, o sea, ninguno es esclavo africano, todos nacieron aquí y todos ellos son pardos. Mi deducción es que son hijos del señorito de la casa. No es el único caso. Hay otro caso también de los Monegal, donde la situación probablemente era frecuente que los viudos, sobre todo, o en este caso un varón mayor, casos así, que abusaran de las esclavas, lo mismo que ha pasado entre los señoritos con el servicio doméstico. Pero por eso hablar de la esclavitud benigna, como se dice, bueno, pero los trataban bien. Vamos a definir lo que es tratar bien. ¿Y cómo se puede tratar bien a una persona a la que se le dice vas a depender de mí, vivir para mí el resto de tu vida o vas a sufrir las consecuencias? Estas son algunas estadísticas, las podemos pasar por alto simplemente para llegar a esas conclusiones. Y en este caso lo otro es para mostrarles que la ley, hay un dicho de España, de la Edad Media, que dice obedézcase pero no se cumpla, que básicamente es, entendemos que hay una ley pero no le hacemos caso en los hechos. Y eso ocurrió con la libertad de vientres. Ustedes pensarán, bueno, la gente común no sabía, quizá. Bueno, la gente no común también. Aguilar, que era un hombre, era un legislador, había sido alcalde, tenía entre sus esclavos, en el año 36, un esclavo de 4 años que está acá. Es el año 36, el año 1831, después de la ley y después de la Constitución. Y él no fue la excepción, él fue lo común. Una de las pocas excepciones fueron, por ejemplo, los Bengochea, muy pocas familias tienen. ¿Cómo sé yo? Porque los que no los consideraban esclavos los dejaban el espacio libre. Si es moreno, y está libre. Los únicos esclavos eran morenos y afrodescendientes. Entonces, si es moreno y es menor y no tiene un vínculo con la casa, es que no lo consideran esclavo. Pero no fue la realidad. La realidad es que la mayoría de ellos, la libertad de vientres no les importa. Siguiente. La esclavitud benigna. Esa idea de que, bueno, que no es mejor, acá fue mejor porque no los castigaron tanto. En primer lugar, como digo, el hecho de tener a una persona presa por el resto de su vida es suficientemente malo, es injustificable. Ya en el siglo XVIII alguien dijo, un mal por ser, un crimen por ser menos crimen que otro no deja de ser crimen. Y en este caso miren, esto es un testimonio de personas que todavía vivían. En el año 17, San Carlos funda el primer periódico afrodescendiente que ha tenido el país, justamente en San Carlos. En el año 17 dice, aún tenemos algunos ejemplares vivientes de aquellas injusticias que nos narran con el horror pintado en sus venerables rostros, todas las peripecias, las crueldades, los vejámenes sufridos en esa vida esclava. Y que al hacernos una narración se tornan tristes y retienen una lágrima que pugna por salir de sus secos ojos, quizás para llorar al hijo, al padre o al hermano que murieron resignados por no poder sufrir más los brutales castigos a que eran sometidos. Aún tenemos octogenarios decrépitos, achacosos, como la venerable anciana Cándida Tavares, que guardan en sus cuerpos horrorosas cicatrices. Por ese contexto, ¿cómo podemos hablar de esclavitud benigna y de que las cosas acá fueron más suaves? Quizás recibieron menos palos, pero recibieron castigos y azotes. Ese es el testimonio de 1917. Con ese contexto, hay una especie de culpa generalizada en la cultura que todos tenemos, no solo en general pasa, que no podemos aceptar que nuestros héroes o nuestros ancestros cometieron faltas de este tipo. Entonces la tendencia, la mayoría de muchos textos hablan de se llevaban bien, los esclavos contaban historias de África. Ustedes imagínense que los secuestran. Juego la historia de Japón. Los secuestran, ¿no? Recuerdan con nostalgia cómo los arrancaron. Saben que si protestan los van a castigar.
ustedes dicen, qué bonito que Uruguay, recuerdo a mi familia. Y luego los historiadores de Japón dicen, vivían tan bien con nosotros que contaban las historias de Japón. Es lo mismo cambiando los códigos. En este caso es un artículo que me chocó, lo encontré en un periódico de acá, está escrito por una licenciada, se dice el título, pero no se dice el pecado. Solo digo que es licenciada para que sepan que es una persona, cuando primero lo leí dije, bueno, se ve que es alguien que no sabe, pero no, tiene formación en investigación. Sin embargo, lo que dice es hablando de los esclavos, ahora específicamente de mis parientes, Isidoro Olivera y Leonardo Olivera, dice que el trabajo, se trabajan de igual a igual, dicen acá. Se debe aclarar que trabajaban de igual a igual. Yo no me imagino a Francisco Vidal picando la tierra para labrar, ni a Petrona Thor lavando los trapos sucios de la casa. Eso para empezar. Pero la última parte, la más chocante, dice, los une en una sincera amistad. Sincera amistad para mí es imaginar que sea, che, Francisco, ¿te puedo contar algo que me pasó hoy? No, ellos no tenían absolutamente ningún, no trabajaban de igual a igual en primer lugar, porque los feriados, los días libres, la cantidad de trabajo, las horas, la ropa, la comida, todo lo decía el patrón. El salario también, en general no recibían ningún ingreso. Y la de sincera amistad, puede haber sincera amistad entre el carcelero y el preso, cuando además cuando el preso proteste, hay castigo. Es decir, esto es chocante, absurdo y no tiene ningún fundamento. Nadie, no ha encontrado ningún tipo, de todas las cosas que he leído sobre la esclavitud benigna, nadie ha llegado a este extremo. Es una pena, pues yo creo que ofende la sensibilidad de todos los oponentes. Y si entre nosotros hubiera o hay alguno, ¿cómo se sentirían diciendo algo así? Para mí es insultante. Por eso, disculpen, soy muy apasionado por el tema, pero creo que hay que decir las cosas como deben ser. El síndrome de Estocolmo vino después. Exacto, es lo que les digo, es que olvidan del síndrome de Estocolmo. ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo, verdad? Es obviamente se está sometido, exacto. Y además, yo lo que conté es, trabajé en algunos proyectos de la comunidad afrodescendiente también. Y cuando vine, en un momento hablé con un señor y le pregunté, Uruguay ahora es una minoría, la población afrodescendiente visible. ¿Cómo te? No, bien, bien, siempre me trataron bien, todo el mundo. Yo dije, pero mira, todo lo que yo he investigado ahora dice que no. Finalmente, después con mucha confianza, el señor me dijo, no, pero ¿qué podía decir yo? Si yo protesto o si me caen como negro de lo que ustedes ya saben. Historias privadas. Esta es la historia de Raimunda. Vamos a hablar de los buenos tratos. Raimunda era una señora, un señor de Maldonado llamó al médico local para que examinara a su esclava. Se llamaba Raimunda. El médico, que era un hombre muy sensible, la examinó y descubrió que Raimunda decía tenía su cuerpo cubierto de cicatrices producidas de tanto castigo y están expuestas a abrirse a la menor impresión. Además tenía, ya no podía usar uno de los pulgares, etc. El propietario no fue el que la castigó así. Ustedes dicen era un propietario muy sensible que se llamó al médico para que la atendiera. Nada que ver. Lo que sucedió, este señor que se llamaba Galup, era uno de los que vivía alrededor de la plaza de Maldonado, un señor de dinero, había comprado esta esclava al amo original de San Carlos, porque la quería para la costura. Pero ¿qué descubrió? Que la pobre Raimunda, con los tendones que no le funcionaban bien, no podía coser. Entonces trajo al médico para que la reconociera porque le hizo un juicio al vendedor original y esto era una forma que le debía el dinero. Pero no termina ahí, porque lo que dijo era que además Raimunda bebía mucho y era chismosa y por lo tanto los castigos que le había dado el otro eran bien merecidos. Por eso lo de Simbicio. Ahora, Claro. más allá de que debiera decir, si yo estuviera en la situación de Raimunda, el menor escapismo que uno puede hacer es eso. Esa fue la vida de Raimunda y no es, hay otros casos también. Vamos a pasar, no era todo amor y rosas. El caso de los falsos colonos, tengo tiempo todavía para resumir. Sí, estamos en tema. Okay. Los falsos colonos fue lo siguiente. El gobierno de la época, estamos en 1832, es el gobierno de Rivera. Rivera pasaba mucho tiempo en el campo, ¿no? Ya probablemente fue un poco la camarilla de Montevideo que gobernaba. Necesitaba dinero. Entonces descubrieron que la mejor forma era traer esclavos, pero los esclavos, el tráfico estaba prohibido. Hicieron un tráfico clandestino. Lo que hicieron fueron fingir que los traían como colonos, como colonos canarios, pero tenían que ser, eran todos africanos, y eran todos de 4 años a 16 años. O sea, voluntariamente los niños de 4 años básicamente vinieron. Fue uno de los argumentos que se dijo. Es decir, donde no hay voluntad es muy difícil hablar de colonos. Todos separados de sus familias independientes.
Venían con grilletes, los colonos nos llegan con grilletes, la mayoría fueron porque hubo casos que llegaron, acabaron como esclavos vendidos en su barco. El convenio lo que decía era que, como los colonos normalmente, como Francisco Aguilar no trajo de buena voluntad a los colonos canarios, uno quiere creer eso, pero no dijo, vengan a poblar Uruguay. No, él decía, ustedes me pagan, ustedes me pagan, vamos a hacer un acuerdo. Alguien en Uruguay les pagaba el dinero y él con eso le paga el pasaje y luego el colono trabajaba durante determinados años para el viaje. Esa es la inspiración para estos colonos. Pero es cierto que acá venía en condiciones de esclavitud, era un tráfico encubierto de esclavos. Acá, por ejemplo, esto es la policía de Montevideo, hace una redada, digamos, descubre los 103 esclavos restantes han sido vendidos como tales. Nada hay de patronato. Patronato en el sentido de que se supone que venían y cuando llegaban a los 12 años de edad, entonces primero los cuidaban hasta los 12 años y a los 12 años trabajaban para el tutor durante 12 años. Pero este policía dice, no hay nada de patronato, es una ficción. Vuelvo a la misma imagen. Ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen parientes, niños. Esos niños llegaron con 4 y 5 años, eso lo registró Maruja Díaz también, bajando del barco acá en el puerto de Maldonado, con grilletes, asustados, enfermos y con frío, porque también se dice, están con ropa desnudos, para pasar a ser esclavos. Pero la historia no terminó ahí. Lo que sucedió fue, pasa creo que es la siguiente. Esa es una imagen de niños siendo transportados como esclavos, que esta fue difundida en publicaciones inglesas. Lo que ocurrió fue, el clamor público fue demasiado grande. La gente se enteró y dijeron, no, esto es un abuso. Hubo testimonio, la gente habla de la época, los informes del cónsul británico, son esclavos, esto no es un patronato, no son colonos en absoluto. Estaba clarísimo. Pero salieron a relucir muchos temas de racismo detrás. Había gente que decía, bueno, pero en realidad son colonos. Y Bernardo Berro, curiosamente, estaba casado con una prima de mi tatarabuela que las dos se habían criado con esclavos. Él le dice, vamos a cambiar las cosas, vamos a imaginar que un grupo de ladrones secuestra a niños, a inglesitos, y los trae para acá. Básicamente lo que le dice, ¿usted reaccionaría igual? No, lo que usted está diciendo es, usted está defendiendo esto porque son grupos menos civilizados de África y porque son de piel oscura. Al final, digo, se acabó. Oribe interviene, cancelan el tráfico de esclavos, lo prohíben y ordenan el último desembarco, se hace en Maldonado. Hay dos de ellos, como les dije, uno es porque tienen que bajar de Apuro, entonces venden parte de los esclavos que eran colonos acá, y el segundo es también por situaciones especiales, lo desembarcan acá, y ahí se acaba el tráfico. Y el gobierno ordena que los pasen como que sean tutelados, o sea, como criados de las casas, los cuidan, pero en realidad eran como han dicho todos los historiadores, era una esclavitud a término, simplemente. Pero la historia era muy triste, porque en realidad el convenio era, la persona que los tomaba iba a pagar determinada suma de dinero, y el gobierno ordena, cuando ellos llegan a la mayoría de edad, ese dinero que se les da para establecerse. Probablemente nunca pasó, y en el caso de Maldonado, seguro que no pasó. ¿Por qué? Porque el último barco, el Delfina, que fue el que básicamente fue el acabose, el escándalo final, el que desembarcó acá, en el caso del Delfina, los empresarios hicieron un juicio, porque dijeron, el gobierno nos canceló el contrato, nosotros estamos perdiendo dinero. Ahí hubo debates, uno que fue representante de Maldonado en la Carlos Anaya, en la calle, él también dijo, no es una cuestión de si eran esclavos o no, es una cuestión del derecho a propiedad. Y básicamente, ¿qué hacen? Les dicen, tienen razón, les reparan la pérdida económica por haber traído esclavos clandestinos. ¿Cómo les dan la compensación? Con el dinero reservado para los colonos bajados en Maldonado, que les iban a entregar cuando fueran adultos. Conclusión, la vida de ellos fue una tragedia tras de otra. Quedaron acá, parados, el gobierno no tenía dinero para devolverlos a África, hicieron sus vidas acá, la mayoría de ellos están registrados en el censo del 36 como esclavos, a pesar de que legalmente no lo es. Este es el desembarco del Delfina. Lo otro también que descubrí es, ustedes dirán, cuando bajaron todos esos niños, ustedes se enternecen y dicen, vamos a cuidarlos. El jefe de policía lo que dice es, muchos están enfermos y en estado de que nadie los quiere en la forma en que se entrega a los sanos. Claro, porque los querían para trabajar en las casas. No era simplemente una cosa, vamos a ayudar a esas pobres criaturas. Y muchos vecinos se ofrecen a recibirlos con ventajas. O sea, están enfermos, nosotros los tomamos, pero a cambio de cierta... Él no lo aclara, quizá era que les dieran
que les redujeran el precio, que estuvieran más altos. Pero eso fue lo que ocurrió, y de hecho probablemente muchos descendientes hay porque tomaron los nombres siguientes, los nombres de las personas de acá. Este es el rastreo que yo hice de algunos de ellos, estos están en el censo. Joaquín Brum tiene 6 años en el año 36, o sea que desembarcó con 4 o 5 años, lo mismo, vuelvo a poner la imagen. Él terminó con la familia Brum, este terminó con la familia Calamet, que era un señor médico y comerciante. Ana Bengochea. Y ustedes ven que todos tienen el número 1, la lista es más larga. Y acá hay una raya. ¿Por qué? Porque técnicamente, legalmente, ninguno de ellos era esclavo, eran niños tutelados. Los Bengochea lo hicieron y en el censo no marcaron nada, lo respetaron. El resto, con 4 o 5 excepciones más, lo marcó como esclavos. O sea, básicamente la ley les entró por un oído y les salió por el otro. Vamos a ver, los jorneros ahí están también, pueden ver, ¿eh? No se salva nadie. Miren, si van a la familia, los de la fuente, sí. Ok, pasemos. Sigo diciendo que la montaña zafada. Y este es uno de los señores que es responsable por el tráfico de esclavos. Y observen su reputación que era intacta. Hombre de fortuna y exquisita cultura. Él era de origen portugués y había traído. Mientras, la comisión investigadora decía que los negros titulados colonos han sido comprados en África y conducidos a este país entre cadenas, como para indicar que de colonato no hay nada. El siguiente. Estoy siendo un poco rápido, pero sé porque estamos con el siguiente. En la historiografía local, observen el contraste. Maruja Díaz de Guerra, en el año 83, recién denunció las cosas como son. Aunque el caso ya se sabía, historiadores nacionales lo han recibido que hablan. Y ella dice, a través de la lectura de esas notas, surge nítida la situación trágica o siniestra de ese montón de criaturas padeciendo hasta la muerte, víctimas de la conversación brutal. Pero uno de los mayores historiadores regionales anteriores, Carlos Seijo, en el año 45, toma el incidente, pero pasa por alto el hecho y simplemente los considera pobladores legítimos y además lo redacta en una forma que justifica la indemnización que se le dio al traficante. Dice, otra clase de pobladores trajo Antonio José Mezquita, que era otro del grupo, es decir, 273 africanos, que no eran pobladores. La expedición, siendo de propiedad de aquel, al año siguiente tuvo que abonarse el precio. Siguiente. Ok, ¿qué pasó después? Una vez que fueron liberados, la situación mejoró, el racismo continuó. Estos son solamente algunos extractos de lo que ocurrió. Esto es, por ejemplo, la burla con el lenguaje. Esta es una noticia del diario local del año 1890, donde habla de un tío Manuel Antonio, que se burlan de él haciendo de la forma de hablar. Mofarse de los individuos por los edad, los asedian, los insultan, los apedrean. La juventud de Maldonado era bastante pícara, digamos. Se ensañaban con los mendigos, con los ancianos desvalidos y típicamente los ex esclavos eran ancianos desvalidos. No había seguridad social, no tenían familia, la mayor parte de ellos porque no habían podido formar un grupo. Los que yo encontré murieron solteros casi todos. Algunos tuvieron historias, pero en general, digo, varios de ellos están solteros. En conclusión, digo, él terminó implorando la caridad pública. Ese fue el final de Tío Francisco. En la siguiente noticia, él muere. Ahí la noticia curiosa, donde lamenta lo que pasó, dice lo siguiente, que a raíz de los acosos que había sufrido, su carácter había cambiado, dice, volviéndose de dócil y respetuoso a una persona de malas maneras. Ahora, si él hubiera sido blanco, nadie hubiera usado la palabra dócil. Usaron dócil porque recordaban que él había sido esclavo. Si él hubiera sido un anciano mayor, no hubiera, ya no era el señor dócil que era antes, porque nadie lo usaba. Era un recuerdo de que la condición de esclavo todavía estaba con él. Y esperaban que fuera igual a pesar de del acoso. Este es en San Carlos, aparentemente en la plaza de San Carlos, los grupos de personas, como dicen ellos, gente de color, se juntaban y dice, el problema es que se toman del brazo cuando hay retreta y perjudica el tránsito de nuestra crema social. Entonces pedían la intervención policial para separar. No es el único, hay otros. Quirino, este fue Quirino, fue otro caso. Quirino quiso ser parte del Club Social, el equivalente al Paz y Unión de hoy. No lo dejaron. ¿Por qué? Porque lo rechazaron como el hombre más perverso. ¿Cuál era el crimen de Quirino? Había ido a un baile de morenos y blancos. Y Quirino, en su defensa, dice, me rechazaron como si fuera algún bandido, porque fui una vez a mirar un baile de morenos y blancos entreverados con mi hija mayor. Mientras que su defensa era que había socios
Porque él no dice no hay nada malo, integración, lo que dice, a mí me culpan por eso, pero hay socios que yo los vi bailando. Entonces los castiga de hipócrita. Y la sociedad no lo aceptó. O sea, la segregación existía más de lo que uno se imaginaría. La carta está escrita en cocoliche. Cocoliche es el italiano, es un italiano, por ustedes ven, es peculiar. Y el artículo del conciliador no hizo ninguna mención al episodio de segregación. Se burló del cocoliche que él usó, esa forma de mezclar español e italiano. Porque yo esperaba que dijera, bueno, vamos a checar. Para terminar y cerrar con una nota de esperanza, porque también hay algunas notas de esperanzas, algunos progresaron. Hubo un señor, uno de ellos, que después de ser libre, consiguió formar su familia, él murió soltero, pero tuvo una familia extendida de alguna forma, pues, supongo que estaban de hermanos, era nacido acá y compró una propiedad que estaba esquina cruzada con el actual Club Español. No sé si es la casa original, pero estas son noticias de fines del siglo XIX, así que existe la posibilidad de que la estructura sea la misma. Y el otro caso, que para mí es el más inspirador, es el de Eustaquio Monegal. Eustaquio Monegal fue el primer farero que tuvo Punta del Este y era afrodescendiente, lo cual habla también de esas contradicciones de la cultura. Es en 1860, porque es una especie de racismo y la convivencia es diferente de la que se ha presentado. El nuestro, así como critico, también digo que ha habido una posibilidad de integración. Las escuelas que tienen fotos de blancos y afrodescendientes, o africanos ya no había, que en Estados Unidos, por ejemplo, era inadmisible, muy difícil de encontrar, excepto en el norte. Eustaquio Monegal, pasamos a la siguiente. Este es el origen de Eustaquio Monegal, es otra historia probablemente turbia. Alejo Monegal era un señor viudo que vivía con una esclava africana, rosa. Acá ven que el origen de ella es de África. Y había dos esclavos de origen oriental, jóvenes, que uno de ellos yo sé que es porque encontré la partida, es hijo de Rosa, obviamente el padre no aparece, y el otro probablemente Eustaquio también. Mi deducción es que, porque esto era frecuente entre los viudos, eran hijos del señor de la casa. Eso en general probablemente tiene la horrenda realidad de que los padres de esclavos no liberaban a sus esclavos. El hecho de que engendraran niños esclavos no hacía que se conmiseraran y los liberaran, en general no, pero a veces les favorecía. Es probable que él haya recibido, por ejemplo, mejor trato, mejores posibilidades. Cuando es africano es más difícil que se dé. Además, como son nacidos y criados en servidumbre, son más dóciles que el traído. Tienen varias y hablan mejor el español. Todas esas condiciones hacían que tuvieran cierta posibilidad. Pero no deja de ser horrible el hecho de que ellos sabían que sus hijos estaban ahí siendo sirvientes o criados. De nuevo, no tengo el ADN para probarlo, pero toda la evidencia indica que es cómo se maneja la fuente de la historia. Eustaquio Monegal formó una familia, se casó con una señora afrodescendiente, vivieron en Punta del Este, él cuidaba el faro gratuitamente. Ella luego pide una pensión al gobierno en el año 1907, exagera, pues no fueron 40 años, pero fueron 30 y pico igual. Cuando él se retira, él se viene a vivir a Maldonado, vive acá, el hijo lo sucede, el hijo es Cantalicio Monegal, hay descendientes de Monegal todavía hoy. Cantalicio va a estar un tiempo más, va a venir otro torero, donde él parece que está demente un tiempo, él reclama, es otra historia que no corresponde ahora. La cuestión es que él es capaz de formar eso y ganarse el cariño de la gente hasta tal punto que cuando se retira del oficio de farero, la población de Maldonado, incluido el jefe de política de policía, que era un hombre muy sensible y muy generoso, era Maurente, si recuerdo bien, firmaron un documento agradeciéndole el reconocimiento a sus servicios. Entonces, eso también habla de la otra realidad de Maldonado. Era la gente, ahí digo, no era, el concepto del racismo en el caso de Maldonado específicamente es complejo. Y es una mezcla de grupos. Es un poco diferente a lo que, quizás un poco diferente a lo que postulaba el artículo de la revista Rojo. Esto puede ser el puntapié como para investigarlo más. Hay muchos memores, pero mi idea tampoco creo que con eso termina, me parece. Porque los otros son estos, exacto. Mi idea no es, yo sé que esto suena como la crítica, lo que pasa es que siempre hemos tenido la cara buena, que bueno, hay que ver también lo otro y luego encontrar pero si no sabemos los errores que cometimos, tampoco es justo para los descendientes de las víctimas de la esclavitud decir que acá vivíamos todos felices y contentos. La mejor evidencia es dónde están ahora.
Hablé también con gente de San Carlos. Es muy probable que hayan ido a lugares donde tenían mejores posibilidades y quizá mejor trato. Una ciudad que tenía 1% de afrodescendientes, hoy son muy pocos. Bueno, quizá ahora no, pero cuando yo me crié era muy bajo el porcentaje. Entonces, los fernandinos fueron excelentes en 1000 cosas. Fueron muy hospitalarios, fue una sociedad muy guerrera, supieron caerse y levantarse 1000 veces, lo sé, porque esto es parte de la investigación sobre los montañés, entonces con ellos estudié la época. Sufrieron muchísimo, fue una ciudad muy castigada. Y eran en general eran muy buena gente. Yo estoy seguro que incluso dentro de los horrores de la esclavitud, acá hubo moderación, pero eso no los excusa, no excusa que fueron parte del sistema. Maldonado tampoco fue la excepción. San Carlos, Rocha era igual. Era igual. Hay un investigador de Estados Unidos que se sorprende de la forma, ciudades pequeñas que tenían tantos esclavos cuando no había algo que lo justificara. Y chequeé los padrones de Rocha, incluso tenía un número alto por la cercanía con el Brasil. Pero bueno, dejo por acá para que me hagan preguntas. Me disculpo de antemano porque seguro que herí sensibilidades, no es mi intención, pero bueno, a veces hay que generar el debate. Les digo, yo soy fernandino de alma, mi familia tiene 1796 el lado materno, 1811 el paterno. Eso es cierto, me hace el apego, me permitió interiorizarme con la historia. Entonces, digo esto porque a veces es difícil cuando lo veo afuera. Bueno, yo lo veo en mi ciudad. Yo creo que el primer paso es, bueno, aceptar nuestros propios errores para conocer realmente cómo fue nuestra historia y ahí revalorar todavía más cómo hemos mejorado. Ahora Muchas pasamos a la gracias. pregunta. Pregunta. ¿Hay pregunta? Antes de las preguntas, me gustaría, es parte del libro, la conclusión de un escritor de acá de Maldonado también, hablando de Monegal, que fue lo último que dijo Ricardo, Marcelo. Era otro. Dice el escritor, eran negros, pero sus guardapolvos, igual que al mío blancos, les quedaban mucho mejor que a mí. Nadie tenía como ellos tan fina cortesía. Y su padre, el morocho, al igual que mi padre, se ganaba la vida en la albañilería. Tal vez se forme un día nación universal donde nadie perciba el color de la piel. Allí me esperarán redimidos, con su cálida mano extendida, Néstor y Cantalicio Monegal. Esto como darle una sensación de esperanza todavía de todo el libro que Marcelo nos ha presentado. Muy bien. ¿Quién iba a preguntar algo? Leonel. Porque no me di cuenta que mi presentación estaba con un pequeño accidente de cierre. La próxima vez que se ocurra, por favor. No, yo no me di cuenta. No. Me pasó una vez en una clase y todo, una clase y después dije, Pienso que no nos dimos cuenta, ¿no? quizás soy autoconsciente. No te sientas mal porque no nos dimos cuenta. La legislación uruguaya para la esclavitud en sí. Sería bueno que comentaras estricta cómo era general en todo el periodo. La esclavitud, el conocimiento que yo tengo es un poco lo que presenté acá. Primero, lo que hacen es, había un defensor de, tú dices en general... Si era cumplida, si era cumplida. Hasta donde se podía había, por ejemplo, tenían ciertos derechos, había un defensor de pobres, menores y esclavos, podían acudir. El hecho es, por ejemplo, el caso de Ana Gajen, uno de los grandes misterios es cómo hace una mujer para animarse a ir contra su empleador y luego volver a la casa donde está con ese amo. Entonces, los derechos en la vida real, lo se ve hoy con los trabajadores, en los hechos están limitados. Sin embargo, hubo casos, por ejemplo, de gente que les correspondía la libertad por la libertad de vientres y fueron a juicio y reclamaron. Porque, como les dije, en el año 1813 la libertad de vientre, pues, incluso cuando Artigas se separa de Buenos Aires, se sigue aplicando. También estaba los castigos, había un límite. Era penado. Exacto, era penado por algún exceso. La violación era penada. Yo tengo un libro sobre la legislación de la esclavitud. Ok, Y entonces parecería, pero por eso, según tu concepto, parecería que no todo pasó eso nada, que tú dijiste no. Exacto. Pero eso también ocurrió con las leyes de India. Las leyes de India decían que había que respetar a los indígenas, que no podían hacer trabajo excesivo,
y la mortandad entre los indígenas fue impresionante. ¿Por qué? Porque era casi imposible controlar. Es decir, en los hechos estaba, pero a veces dependía, incluso el día de hoy. Imagínense que alguien dice, están denunciando a alguien, y dice, bueno, pero es amigo de fulano, mira por otro lado. Entonces, a veces había gente que intervenía, el plan, por ejemplo, era un señor que tenía un gran corazón, él ayudó a Ana Gasken y él intervino también en cuestiones como para chequear que se cumpliera la ley. Pero además lo otro es puertas adentro, la gente no se metía. Entonces tenía que ser algo muy obvio como para que eso pasara. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, es la muerte de un esclavo, si era súbita, investigaban que no fuera por castigo. Eso hay casos en Maldonado, hay alguien que se cayó del caballo y llaman al médico para confirmar que no murió a consecuencia de los golpes. Hay otro caso ya por José Ignacio que creo que desentierran el cuerpo de la esclava para asegurarse. El problema también es que eso puede ser que la muerte no sea, pero nadie sabe cómo Raimunda. Son dos esclavas que mataron a las esclavas del Rincón. Sí. Bueno, las esclavas, ahí tienes un buen ejemplo. Ellas sufrieron el abuso continuo durante años y no pasó nada. Tuvieron suerte porque en cierto modo alguien mira, pero las ejecutaron, sí, las ahorcaron. ¿Sabes cómo terminaron los ejecutados Acá hubo un grupo de esclavos que se fugaron y cometieron asesinatos y ayudaron a una mujer en un propietario de familia. Es horrible la historia, pero siempre las penas para los esclavos se van a hacer mayores. Es un caso porque la idea es que fuera ejemplarizante, porque los romanos también lo hacían. Sí, pues pero la inversa no había ejemplo. No, el que estaba en la ley se aplicaba el castigo Cuando con la misma mataba a un esclavo, no había pena. No de ese tipo, claro, sí, había una pena más leve, pero no era lo que podía haber a la inversa. La inversa además era realmente una muerte, como la que ocurrió en San Carlos, fue una muerte con todo, digamos. Mejor no saber. Claro, es un caso que está ahí porque está en los expedientes de San Carlos. Pero la legislación había es bastante estricta, digamos, no se cumplía. Claro, exacto, es lo mismo que pasó con la libertad de vientre. Yo honestamente me crié toda la vida pensando que la libertad de vientre y ahora son todos. Sí. No, para nada. Y le di vueltas al censo para tratar de entender si me estaba equivocando en algo. Dije, bueno, a lo mejor porque no tenían cómo poner. No, ellos sabían lo que estaban haciendo. Los otros casos judiciales en concreto, más allá de eso, yo no he encontrado, debe haber. Mi tema en sí no es la esclavitud. Sí investigué y estudié bibliografía en complemento de este tema, como decía Ború, que ha trabajado mucho de eso. El caso de los colonos es famoso. Pero hasta donde yo sé, son limitaciones. Se supone que estaban obligados a darle de comer, darle ropa y llamar al médico cuando lo necesitaban. Ahora, lo que se sabe también que la alimentación siempre era inferior. Hay un caso acá en Maldonado, perdón, no me quiero extender, pero por ejemplo, hay un Aguilar, otra vez, Aguilar, que es un oportunista, invade los portugueses y lo que hace es poner una pulpería en el campamento para venderle a pasen idea. Uno de los que está ahí, que es un empleado de él, lo acusan de robo, él y su socio. Lo mandan a la cárcel, y cuando está en la cárcel, el empleado, que resulta ser pariente político mío a la larga, él se queja porque dice que le dan comida de esclavo. ¿Qué da la comida de esclavo? Pánica. Entonces la respuesta de él es que está con pretensiones porque le damos pánica. Exacto. Antes de venir al rato que levanta la mano. No, perdona. Él es culpable, eso no me da. La conducta humana, me llamó poderosamente la atención porque no utilizó el término de hipocresía o cinismo en relación a ese buenismo que la verdad no era, ¿no? Al relacionarlos con los esclavos, ¿no? Era mi amigo, como vos decís, amigo entre comillas, porque no había una relación de amigos, sino activo por lo contrario, había una esclavitud, digo, un abuso de poder sobre otro y finalmente de color negro en la persona, ¿no? Esta hipocresía en la cual se vislumbra, ¿no? en tu narrativa o tu presentación del libro, porque llegué atrasado, disculpame. Pero esto hace parte de nuestra cultura, porque nos damos cuenta que a veces nuestra cultura, yo lo digo porque también soy uruguaya, digo, hay un cierto, un buenismo cuando no existe. Y por otro lado, esa forma amable, pero que no, en la verdad no es amable, o sea, que aparenta algo que no es. Digo, es algo que nosotros heredamos de nuestra cultura desde esa época de la esclavitud. Esta situación de prejuzgamiento con relación a las conductas, te digo.
Porque viste que acá antes de uno ser juzgado, después uno ya tiene un delito que cargar, ¿no? Exacto, sí. Entonces una persona dice, pero déjeme defenderme, que lo que usted me está acusando, todavía el juez no me lo ha dicho. Cuando en la sociedad ya ha prejuzgado a la persona, y muchas veces, digo, una de las cosas que me preocupa, que tiene que ver con la conducta, son los altos índices de suicidio que existe acá en Uruguay. Solo la pregunta que pasa, si no, no tenemos más. Mire, lo que sí es que sí, Ese prejuicio fue, ese prejuicio, o sea, además los esclavos no son solo los esclavos negros. La esclavitud proviene de la época de Sumeria y de Egipto. Claro, pero como No de ahora. en este caso ahí están las dos cosas, esclavitud y racismo. Pero en lo el que- caso concreto del derecho de llegar a la amistad, Claro. mi interpretación, eso viene con la historia más moderna, ese concepto, que es inconcebible, perdón. Es un problema cultural. Exacto, exacto. Es, Uruguay lo que tiene, siempre lo definí como un racismo educado, está abajo, cualquier tipo de crimen. Por eso es difícil reacciones también cuando presenté esto antes, pero es decir, seamos honestos, ¿sí? Se puede juzgar el pasado, especialmente cuando la propia época lo juzgó. Y siempre hay dos criterios. Uno, si son los grandes señores, realmente si son caucásicos, lo sufren más que el otro lado. Uno habla de las atrocidades, de los mártires o crímenes acá, pero si ustedes le cambian el color, van a ver que el discurso no es exactamente el mismo. Yo creo que sí que hay una especie de hipocresía. Por supuesto, y sobre todo, por ejemplo, con la relación de la Iglesia Católica con la esclavitud. Hay una hipocresía total. Esa ambigüedad Eso es muy... Había otra pregunta. De cualquier manera, me gustaría, antes, Graciela, aclarar un poquitito el concepto que evidentemente es peyorativo cuando decimos negro, aunque algunos negros quieren que se lo llame negro. Pero de cualquier manera, el negro, siendo peyorativo, se lo sustituye por afrodescendiente. ¿Ah? En cambio, sabemos que no todos los negros son afrodescendientes y no todos los africanos son negros. O sea que ahí hay también una ambigüedad. Pero la ambigüedad tiene una Pero razón de de ser. cualquier manera creo que el afrodescendiente se toma como símbolo. Como símbolo. Claro, exacto. Es decir, O sea, se sabe. Perdón. no como símbolo, como puede ser, por ejemplo, la cruz para los cristianos. En realidad, la cruz es muy anterior a Cristo, pero se lo toma como símbolo para la cristiandad. O, por ejemplo, la esvástica se lo toma como símbolo del nazismo. Y la esvástica como símbolo, que es muy anterior, hubo en Sumeria, hubo en la India, hubo en cantidad de cosas. O sea que acá estamos hablando de símbolos. No estamos hablando de que si es afrodescendiente es porque es nacido o no. No, en África. no es cierto, es una cosa que no viene el caso porque De cualquier manera, la civilización humana somos todos afrodescendientes. en realidad sí, somos todos Porque la afrodescendientes. civilización humana nace en África. El término afrodescendiente es una especie de constructo que sirve porque es práctico, porque sería imposible e interminable aclarar. Bueno, los afrodescendientes, exceptuando los que vienen captados por los colores. Y se utiliza en Estados Unidos como una forma de unir, lo mismo que latino. Si ustedes ven latino y la imagen que tiene es, bueno, puede ser discutir lo que integra, pero fue la forma que encontró la comunidad de origen latinoamericano para unirse y luchar por sus derechos. Eso es básicamente el promedio de vida de los esclavos. ¿Tenés idea? Bueno, Entre nosotros vivían hasta donde se ojo, voy a decir que no soy experto. Sé que el promedio de vida en general de la sociedad uruguaya era, por eso están los refranes también, 40 años era la expectativa de vida. Maldonado siempre tuvo reputación por la gente que viviera más y hubo casos hasta de centenarios. justo Pero no entre nosotros. los dos ejemplos que existe de la última esclava uruguaya y la última Exacto. esclava argentina son de 100 años. Exactamente, Me llamó muchísimo la atención. Y no son los únicos casos. Yo tengo dos interpretaciones para eso. En primer lugar, porque el censo de 1836, que es el único que me da las informaciones de edad, me muestra que no. Como les dije, hay un 3% de esclavos, que serían personas africanas o afrodescendientes, para no usar también ellos, o morenos y pardos, que son las palabras que usan. En este caso, perdón, son esclavos que superan los 60 años, mientras que lo del caso de los caucásicos era un 7%. Tenían mejor acceso a salud, mejor acceso a comida, menos horas de trabajo y demás. Acá específicamente en
Maldonado no sé exactamente cuánto vivían, lo que sí encontré es que el número de gente joven era abundante porque Maldonado no tenía plantación. El trabajo, una de las cosas que nos mataba rápidamente, como en el Caribe, era el trabajo duro del campo. Acá muchos eran domésticos, con las minas, Algodón. mientras que acá Maldonado tenía un trabajo, el trabajo de acá de ganado. De hecho, hay un testimonio que solo los pobres no tenían esclavos básicamente, porque todo el mundo agarraba para el campo, pero no eran los de la agricultura, entonces era más suave. Y el trabajo doméstico generalmente era más suave. En otros lugares la expectativa de vida era mucho más baja. En la época, la romana es otra, pero ahí La expectativa de vida general no era la expectativa general era 40 y algo de años y había un refrán que decía después de los 40, dice, no te mojes la barriga. O sea, 40 para arriba no te mojes la barriga. Cuando mejoraron las cosas a fines del siglo XIX, el periódico Maldonado cambió y dijo, de 50 para arriba no te mojes la barriga. 10 años más. Cortito. Dos cosas. Bueno, perdón, quiero decir, preguntar algo. Observando la realidad, movilidad social vertical ascendente para ese grupo no hubo pasado 200 años. No, de hecho ahí Manuel Cabral es un ejemplo, terminó indigente. Exacto. No, lo otro que quería preguntarte, que tú lo dijiste, después lo veo y no se escuchó, es el tema del costo. ¿Cuánto costaba un esclavo y si daba estatus tener de pronto un esclavo en el servicio de la casa? Tener un esclavo daba estatus. De hecho, hay una serie de ilustraciones muy famosas que se han analizado de Argentina, de un ilustrador francés que vivió allá, donde hay dos señoras tomando el mate en Buenos Aires, pero se puede trasladar acá, y un niño esclavo con el mate. Entonces, lo que él dice es, la que nos realiza, hay varias versiones, el niño es parte de la escena, pero es parte ausente de la escena, porque su única función es llevar el mate. ¿Y por qué fue incluido? Porque es una forma de mostrar la riqueza de la familia, especialmente tener servicio doméstico. En el censo de Maldonado me sorprendió, los esclavos no eran baratos, eran caros. Ahí está. Ahora, como dicen, no me acuerdo, pero era comparado, por ejemplo, hoy, por ejemplo, es horrible la comparación. Sí, pero... Un animal, por ejemplo, sí. $1,000, es lo que te podía costar un esclavo. Iba a depender de la salud que tuviera, del trabajo que iba a hacer y de la edad. Sin embargo, de alguna forma se las rebuscaron, porque yo encontré, por ejemplo, el señor Pinones, que era empleado, él trabajaba con su sueldo de empleado, se las arregló para tener, había algún sastre también o algo. Yo no sé si eran reventas o de repente alguien que estaba en deuda. Pero no eran baratos, el esclavo no era. Siempre estuvo más caro. Porque eran los bienes. Yo en la comparación la saco también por un testamento en el que vi donde se comparaban, el fulanito dejó tantas vacas que valen tanto y dejó tantos esclavos. No, yo pensé que el esclavo equivalía a tantos años. Por días si había trueque, pero no, en realidad era por dinero. Ahora, hoy, el año pasado, ¿Dónde tenés los camellos? todo muy fuerte. Eugenio, la última. Si bien la humanidad ha venido mejorando a lo largo del tiempo, la pregunta es, ¿de qué nos acusarán las generaciones venideras a nosotros de cosas que en el futuro no se harán? No sé, mirando la historia, sí, pero no se volvió a tirar, sino una sola vez y para ver. Hasta ahora. No. La bomba atómica se tiró 2 veces, se destruyeron. Sí, dos veces. Con las consecuencias. 2 veces. Que la primera vez no surgió efecto. La segunda, Japón dijo, va. No surgió efecto para rendirlo. Sí. Sí. ¿El objetivo cuál era? No tirar la bomba, era rendir a Japón. La segunda, el pueblo no se quería rendir y fue el emperador el que dijo, basta, se acabó. Pero la pregunta era, en realidad no está vinculado a eso. Si uno mira para atrás en la historia, se hicieron cosas espantosas, atroces a todos los niveles. Estamos progresando. Bueno, entonces, si estamos progresando, ¿de qué nos acusarán a nosotros? De muchas cosas. ¿Puedo complementar lo que dice Eugenio? Tú decías que los niños negros que llegaban enfermos nadie los quería. Hoy nadie los adopta. Entonces, ¿cuánto hemos evolucionado como especie humana? No demasiado. Además, hay que clasificar también la cultura, ¿no? No es
una cultura occidental cristiana que uno Empieza a ver el libro. Pero ha habido, hay una cosa que se llama derecho natural, que hay una concepción básica de empatía que ya está también en nuestros genes, porque se estudia en el mundo animal. Con esos modelos y algunos mensajes inspiradores, como decía, mismo recurrir a los evangelios y los pueden leer, aunque no hay ninguna condena de esclavitud, eso solo aplicado hubiera cambiado, pero fue en el siglo XV, comienza a reconocer una esclavitud que antes no existía. Entonces volvimos para atrás, algo que estaba desaparecido. Entonces, sí hay derecho a cuestionarlo y hay derecho también a cuestionar el hoy. Porque hoy, por ejemplo, hoy es inadmisible el maltrato a los animales. No hay años atrás, no tanto. Hoy el golpear a la mujer era inadmisible. En los 80 mi abuela me decía que era el pan de Dios, mi abuela decía, mi buena católica es la hija del tal, que es el marido de pega porque es alcohólico y esta no se divorció. Eso. Exacto. Son cosas que todavía tenemos que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Recibían para prestar mejor servicio, ¿qué educación recibían? Pensando en esto que llegaban de 4. Está bueno. Eso es Además, a mí yo tengo una impresión igual de la claritud. Todos gana, ¿no? Las cualidades que están para nada. Sí, 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 se tomaban algunos